Algunas veces, el uso correcto de ciertas preposiciones puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los estudiantes de cualquier idioma. En este video aprenderás particularmente las diferencias y usos de las preposiciones por y para en la lengua castellana, por lo que ya no será más un motivo de confusión. La principal diferencia entre por y para es quizás que por se utiliza preferiblemente con el fin de expresar una causa, motivo o razón de un argumento, y para se usa cuando se quiere expresar una finalidad o un objetivo en una oración. Como ejemplo de lo anterior, podemos decir, en el caso de por, Camila no ha viajado a Estados Unidos por no tener dinero. Aquí por expresa el motivo de que Camila no haya viajado a Estados Unidos. En otro ejemplo podemos decir, hagamos un brindis por tu aniversario. En esta oración, por indica el motivo del brindis. En el caso de para, podemos citar el siguiente ejemplo. Eduardo tiene que trabajar para pagar los gastos de la casa. Aquí, para, expresa la finalidad de Eduardo de tener que trabajar. En otro ejemplo podemos decir, el año pasado las niñas viajaron a Londres para aprender inglés. En este caso, para indica claramente el objetivo del viaje de las niñas a Londres. Pero los usos de estas dos preposiciones van más allá que estas definiciones. A continuación veremos otros usos de la preposición por. Se usa como sinónimo de la expresión a favor de, como en el siguiente caso. Los manifestantes luchan por los derechos humanos. O los habitantes del pueblo protestan por la conservación del medio ambiente. Se usa en la determinación del medio físico o forma de llevar a cabo una acción. Veamos un ejemplo de este caso. Te enviaré la información por correo electrónico. Estas frutas se exportarán a Europa por avión. O, mi jefe me ha comunicado la noticia por teléfono. Se usa en la definición de un lugar aproximado, es decir, cuando se quiere expresar un área geográfica en general o algún lugar cercano a un punto específico, como en el ejemplo, estaré por tu casa a las 11 en punto. Hace un año Mario estaba viajando por el Medio Oriente. O, el gran mercado queda por el centro. Se usa para expresar un intercambio. Como ejemplo de esto podemos decir, le dieron 3 monedas de oro por su mercancía. O, Alberto cambió sus zapatos viejos por unos nuevos. Se usa como sinónimo de ir a comprar, ir a tomar o ir a recoger. Como en los ejemplos, recuerda ir al supermercado por los jugos y la leche. Puedes venir por mí a las 6 en punto. O, voy por mi abuela que está en casa de mi tía. Se usa en la indicación del precio de venta de algún objeto, como en el ejemplo, la señora Pérez vendió su carro por $6,000. O, este televisor estaba en promoción, lo compré por solo $300. Se usa en la indicación de una periodicidad o cantidad de veces que ocurre una acción en un periodo de tiempo, como en el ejemplo, voy al centro comercial una vez por semana, o el médico le sugirió a Mariana comer 5 veces por día. Se usa con el fin de indicar una distribución o asignación de un recurso,
como vemos en el siguiente ejemplo. El profesor repartió un kit didáctico por estudiante. La entrada al museo cuesta $20 por persona. O el gobierno otorgará un beneficio de $500 por familia. Se usa como agente para indicar el sujeto que realiza la acción en la voz pasiva, como en el ejemplo, el paciente ya fue atendido por el médico. O fumar en este lugar ha sido prohibido por la administración. Ahora pasaremos a ver los principales casos en los cuales se usa la preposición para. Se usa como indicación de movimiento, una dirección o un destino. Tal es el caso de mañana voy para Bogotá o salgo para la oficina en 10 minutos. Se usa con el fin de indicar un destinatario, como en el ejemplo, este regalo es para el hijo de Juan. Esta película es apta para todo tipo de público. O los fondos recaudados son para las familias más pobres. Se usa como indicación de la opinión de una persona. Como ejemplo, podemos decir, para Antonio no es suficiente tener dinero en la vida. O la solución de este problema no es tan clara para mí. Se utiliza como determinante de un plazo de tiempo específico. Un ejemplo de este caso es: la construcción de este edificio tiene que estar finalizada para enero. O la tarea de matemáticas es para el próximo jueves. Se usa como comparativo o sinónimo de aunque. Veamos los siguientes ejemplos. Para tener solo 4 años, esa niña es demasiado inteligente. Para ser verano, hace bastante frío en esta ciudad. O hablas muy bien el español para ser extranjero. Se usa en referencia a un evento o tiempo específico, como en el caso de iré a casa de mis padres para Navidad. Carla dijo que vendría para el cumpleaños de su primo Jaime. O mi esposa y yo estaremos en México en diciembre para el Congreso de Medicina. Finalmente, veamos algunas de las expresiones más comunes usando las preposiciones por y para. Por adelantado, que es sinónimo de anticipadamente. Por casualidad, que significa casualmente. Por cierto, que significa a propósito. Por desgracia, que significa desafortunadamente. Por doquier, que es sinónimo de en cualquier parte. Por fin, que significa finalmente. Por lo menos, que significa al menos o siquiera. Por poco, que es sinónimo de casi. Por si acaso, que significa preventivamente. Para entonces, que significa en esa época. Para nada, que es sinónimo de en absoluto o de ninguna forma. Para siempre, que significa eternamente. Para colmo, que significa como si fuera poco. Para variar, que es sinónimo de como es usual. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!